Un saludo muy cordial a ustedes, mis estimados televidentes. Bienvenidos a su espacio Tertulia Económica. Hoy vamos a saludar también a nuestro gran amigo Alcedo Ramírez, que gracias y por bendición del Señor está un poco mejor. Lo estamos esperando y aquí de nuestro corazón esperamos que esté muy pronto. Damos también el saludo a nuestro director, dueño, jefe, que es el señor Hermógenes Casado, y a nuestra invitada, ya no es invitada, ya es la protagonista, Idelcy Lorenzo. Hoy traemos un tema que es actualidad completa, actualidad total. La semana pasada hablábamos de un anteproyecto de ley que prácticamente es la reforma fiscal que trae este gobierno. Hoy ya es una ley y es la ley 30-2026. Es una ley que tiene tres aspectos importantísimos y va a enfocarnos a los aspectos de crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. También recién salido está el acuerdo que firmaron Estados Unidos, Irán, que de alguna manera concuerda con esta ley y que pues también es una noticia positiva para el país. El gobierno nacional pretende recaudar aproximadamente entre 40.000 y 50.000 millones de pesos con esta ley. Creo que puede ser un poco mayor, dado el efecto que tiene ya el acuerdo de paz entre las dos potencias. Mi estimada Idelcy, bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Arbelo. Pues ciertamente esta semana estuvo cargado de noticias alrededor de esta ya ley 30-2026, que como bien la semana pasada mencionábamos, era primero un plan, luego un proyecto de ley y ya durante esta semana fue aprobada y ya comunicada por nuestro presidente, ¿verdad que sí? Y es que no estamos solamente frente a una reforma tributaria. Me gustaría tratar el tema mucho más a profundidad. Es una medida que viene a estabilizar la parte fiscal. Está diseñada para este entorno totalmente complejo en el que hemos venido comunicando, ¿verdad? Desde no solamente aspectos externos, sino también la historia dominicana. Venimos con un déficit fiscal que ciertamente se ha querido de una u otra manera atender. Y es que cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues se produce un déficit y tenemos que ver cómo apalear ese déficit. Y con esta ley 3026, pues ciertamente se ven desde los diferentes sectores, desde las grandes empresas hasta empleomanía, hasta las micro, el aspecto de inversión, el aspecto de recursos agropecuarios, es decir, está atado a los diferentes sectores y como bien traemos desde la semana pasada, pues ciertamente atiende a muchísimos puntos que dentro del sistema económico pues hemos venido batallando y que ciertamente tiene su sentido de ser. Correctamente, nosotros muy complacidos de volver al aire para todos nuestros televidentes acá en Tertulia Económica, y ese es el tema del momento y nosotros estamos comprometidos contra arrojar luz a la ciudadanía, al pueblo dominicano respecto a lo que esto significa, cuál es el sacrificio fiscal del Estado, cuál es el sacrificio fiscal del contribuyente, que somos todos, y en fin, ver los artículos que son fundamentales y que no pueden postergarse. No puede postergarse su conocimiento porque esto marca
los cambios radicales del momento y los esperados durante mucho tiempo acá en República Dominicana, y donde hay que destacar algo, y es el estado de emergencia, el corre, la urgencia con que se aprueba esta ley, también y aparentemente el nivel de aceptación por cuanto apenas aislados políticos se han pronunciado pidiendo el retiro del mismo, pero la mayoría, incluyendo los empresarios que son los principales dolientes, ahí están adscritos al proyecto, que ya no es proyecto, sino la ley 30/2026. Director. Entre los principales dolientes, como usted está diciendo, impactados, está pues aquellas compañías que facturan o que tienen ingresos más de 1.000 millones, pero también está la persona de a pie, el trabajador, porque la normativa, el articulado, tiene varios aspectos. Uno que tiene que ver con aquellos grandes contribuyentes, pero también viene a impactar a las microempresas y también al ciudadano o al trabajador común y corriente como usted o yo. Esta y otros aspectos que vamos a tratar, además de lo que es el impacto en el déficit fiscal, en la tasa de cambio, en la inflación y en los diferentes sectores, los vamos a tratar después de un espacio comercial. No nos dejen. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Bienvenidos nuevamente a este espacio que es de ustedes. Hoy estamos tratando la nueva ley recién salida, 3026, que básicamente es la reforma fiscal que el gobierno nacional ha recientemente sacado. Pero quisiéramos empezar, Idelcy, en cuáles serían esos aspectos importantes y cuáles serían esos sectores que de pronto están impactados por esta ley. Sí, y creo que debemos iniciar por ¿dónde se espera que haya mayor recaudación o cuál es ese sector en el que se ha concentrado el mayor cambio impositivo? Y definitivamente ha sido para las grandes empresas. Tenemos en cuenta que la ley ahora especifica un aumento al impuesto sobre la renta a las empresas que sobrepasan, ¿verdad?, los 1.000 millones y aumenta de un 27 a un 30% para los ejercicios fiscales 2026, 2027 y 2028. Esto se entiende como una ley temporal, pero ciertamente la historia en República Dominicana nos dice muchas veces que los cambios a nivel fiscales, reformas tributarias, leyes que se promulgan, rara vez vuelven atrás. Pero volvemos al punto del 27 al 30% y cómo esto se aterriza en las empresas que sobrepasan los 1.000 millones. Estamos hablando de los sectores
bancario, telecomunicaciones, energía, seguros, las grandes industrias que soportan de alguna manera la economía dominicana. La preocupación sería que si bien se está aumentando el impuesto sobre la renta a estas grandes empresas, no necesariamente se queda en las grandes empresas, porque bien conocemos que dónde finalmente va a recaer este aumento, cómo se traduce al costo, cómo se traduce hacia la masa que somos nosotros. Se habla de proteger y de no aumentar el ITEVIS, ¿sí? Pero si estamos aumentando el impuesto sobre la renta, de alguna manera esto se va a traducir a el costo hacia la masa que somos nosotros. Es correcto. La ley camina sobre lo que es la fiscalidad de personas físicas, de personas morales, que son las empresas, y va desde el impuesto a la renta, llegando hasta el impuesto a la riqueza. Por años en República Dominicana y hasta el año 1992, cuando surge el Código Tributario, por años había un impuesto sobre la renta escalonado para las empresas y discrecional para las personas físicas, en el sentido de que se le aplicaba acorde al estatus. No era lo mismo una persona soltera sin hijos que una persona casada con hijos y con una carga familiar. Entonces ya ahí se iba estableciendo la exención contributiva. Al venir el Código Tributario se estandarizó en un monto indexable que al momento de esta ley es de 417,000 pesos. Ahora, con el cambio, con la 30-2026 surgida esta misma semana y en horas, promulgada en minutos, la exención es de 480,000 pesos anuales, que significa 40,000 pesos. De 35. Estaba en 35 aproximadamente. Exacto. Se sube a 40,000. Prácticamente 40,000. Es decir, de 34,685 a 39,900. Sí, más o menos. En términos redondos, como estamos en televisión. Estamos hablando de 35 a 40,000. A 40,000, con la excepción de que el último tramo, que son las personas que ganan más de 4,800,000 al año, que son 4 millones de pesos, 400,000 pesos mensuales, entonces se le suben 2 puntos a un 27%, igualándolo con la tasa corporativa de las empresas que no son grandes contribuyentes de más de 1,000 millones de pesos. El otro punto atendible es, en cuanto a personas físicas, los gastos estudiantiles. Los gastos estudiantiles reciben una consideración adicional de un 5%, porque estaba en un 10% sobre la renta neta imponible, la renta neta después de la exención contributiva. Correcto. A un 15%. Pero si sube la exención contributiva, entonces también ese 5% tiene un efecto multiplicador. Y para esa persona natural, entonces, ¿qué se esperaría en el impuesto de la renta? ¿Una reducción? Una reducción, siempre y cuando no perciba ingresos por encima de 4,800,000 pesos. Como quiera, tiene una reducción, porque el primer tramo, hasta el 15%, está aplicándose la exención de 480,000 pesos. O sea que tú le vas a restar, suponiendo que estás en el límite de los 4,800,000, le vas a restar 480,000 pesos. Que eso aplica para todo el mundo, nos dice la ley que se exceptúa esa exención. Entonces, los gastos estudiantiles en ese sentido, y un impuesto muy especial que se refiere a donaciones. Cuando digo un impuesto, quiero decir una exención adicional que se refiere a donaciones abiertas cuando sean aplicables. No, pero estoy enfocándolo desde el punto de vista de gastos estudiantiles y me estoy dispersando, porque lo que dice es que cuando hayan gastos estudiantiles para personas especiales, como es el caso del Alzheimer. Sí, no es el Alzheimer, el niño con autismo. Autismo, sí, correcto. Entonces ahí se abre la brecha
entiendo que a un 35%, o sea, bastante elevado. Y eso que viene a contrarrestar realmente el costo. A contribuir. Claro, viene a contribuir al costo que representa esa educación. Pero desde el punto especial. de vista técnico, nosotros que vivimos de ese mundo, desde el punto de vista técnico, ya casi vamos a la pausa, no hemos ido a la pausa, ya fuimos. Ya fuimos. Sí, podemos seguir, correcto. Desde el punto de vista técnico, en mi criterio, que es muy personal, y no quiero comprometer ni a los productores que son ustedes, ni al programa Tertulia Económica, en mi criterio, el punto nodal es el tratamiento a las deudas, donde se establece un cambio en la tasa de los recargos y de los intereses. Generalmente el impuesto no es tanto el impuesto que tú debes. Lo que lo complica en el escenario antes de esta ley, lo que lo complica es precisamente digamos, la penalidad. La penalidad, las moras. Ahora, actualmente, una persona que tiene o una empresa que tiene una deuda fiscal, debe pagar en recargo de intereses basado en lo siguiente: un 10% por el primer mes, siempre usando como base la deuda, y el 1.1 de intereses. Recargo 10%, 1.1 interés, eso es 11.1 el primer mes. Los meses subsiguientes, en lugar del 10%, se paga el 4% y sigue el 1.1. El 1.1 da un 13% de interés indemnizatorio. Entonces, el cambio consiste en que se establece una tasa de un 3%. Olvídate del 10% del primer mes. Los recargos serían un 3% mensual. No importa en cuál de los meses, si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Acumulativo, y viene lo más importante, sin que ese recargo y los intereses a los cuales me voy a referir en breve excedan el 100% de la deuda. Si tú le debes al fisco $1,000,000 pesos, los recargos y los intereses no deben exceder $1 millón de pesos. En síntesis, tú debes $2 millones de pesos. Yo no sé cómo nos vamos a entender, contribuyente, impuestos internos, cuando tú entras en una morosidad, que el que lo debía a un año debe $2 millones de pesos, pero el que lo debe a 5 años debe $2 millones de pesos. Correcto. Entonces ahí vamos a tener que buscar una normativa fiscal que neutralice lo que se llama la incobrabilidad. Porque al final lo que se busca es realmente el compromiso fiscal. Lo que se busca es que el contribuyente, el que asume responsabilidad, darle la facilidad o para... como dice Álvaro, la simplificación. La simplificación. Sí, entonces, dije que me iba a referir a los intereses y con esto devuelvo la palabra y pido excusas si he hablado, si le he cogido muchos minutos. Actualmente, reitero, regía, porque ya la ley es la ley, el 1.1, que es un 13%. Ahora dice que se establecerá un promedio de la tasa financiera del mercado. O sea, como esté rigiendo. Ojalá que esa tasa que se elija sea la pasiva del sector financiero, que no llega a un 7% anual. Entonces, si tengo un 3 y baja un 7, tendríamos una de las primeras expectativas soñadas cubiertas, porque por lo que se ha luchado es por aumentar la base para bajar las tasas. Ahí lo que se hablaba al inicio de pronto era que iba a haber una amnistía fiscal. Correcto. Sin embargo, no es que usted vaya a dejar de pagar ni el capital ni la totalidad de los intereses. Lo que va a dejar es que los intereses y los recargos no van a ser superiores a la deuda y máximo usted va a pagar. Pero no se establece por la amnistía, se establece como ley. Sí, correcto. Exacto. En el tiempo. Sí.
Y ahí, cuando se aplique la ley 3026, usted va a tener que pagar el total de la deuda más o menos un año de intereses. Ya aquí es, exacto, ya aquí es en la amnistía. Entonces vamos a ver cómo pudiéramos aislar lo que es los artículos fijos de la ley y lo que son los transitorios. Correcto. Porque la amnistía rige hasta diciembre según la ley. Correcto. Salvo que se emita una que la prorrogue, como ocurrió con la ley 4620, que la prorrogó un año más. Y el argumento era que estábamos en pandemia. Y ahora estamos en guerra. Cambian los escenarios. Exacto. Entonces, aislar eso, el que tiene una deuda y se acoge a esa amnistía, tiene un descuento por un pago único, haciendo un pago único de un 90% de los recargos. Se pagaría el impuesto adeudado más un 10% de la deuda. O en el tiempo, o de acuerdo a acuerdos de pago, que se ofrece esa flexibilidad para que sean no mayores de un año, entraría el escenario de pagar un año de penalidad. De penalidad realmente. Más el impuesto. Y obviamente que habría un desestimiento de lo que son los recursos administrativos. En el caso de que haya un recurso, ajá, sí. Si usted tiene incoado un recurso en cualquiera de las instancias que puede ser de reconsideración, tendrá que usted desistir. Bueno, creo que eso no es nuevo. Hay que hacer un desistimiento. Porque en la ley 4620 era exactamente igual. Eso era lo que establecía. Y hubo que hacerlo. Sí. Y hubo que hacerlo. Porque y había tú sabiendo que era ganancioso de causa. Exacto. Renunciaste para poder acogerte a las facilidades y dejar cerrado ese caso. Entonces, de alguna manera podemos decir que este es un punto para tanto transparencia fiscal como para al mismo tiempo atender esas deudas quizás hasta de largo tiempo o de que no han podido ser recuperadas, y que de alguna manera se da ahora la cierta facilidad para ponerse al día y bajo unas condiciones que le permita a tanto física como jurídica, a la persona jurídica o física, pues ponerse al día en cuanto a sus deudas fiscales. Si te termino hablando de las personas físicas, te diría que se refiere al salario de Navidad, y va a sonar mucho en la calle de que están grabando el salario de Navidad. La regalía pascual está exenta. Está exenta ahora mismo. Un excedente y también la nueva ley. Lo que está estableciendo, y estaba antes y fue derogado y ahora se está restableciendo, es que el cariñito que tú le pones por encima al empleado en Navidad, eso forma parte de tu salario. Y está grabado. Entonces está grabado. Y va a estar grabado tal como estaba previsto. Bien, de pronto ya ahorita en el siguiente parte de la segunda parte de nuestro programa podemos hablar de un poquito de los orígenes de la ley 3026. Correcto. Porque básicamente esto no nació de la nada, es decir, desde que el mismo gobierno nacional asumió, ha querido hacer una reforma fiscal. En el 2024 hizo una fallida. El que vende una casa se siente despenalizado porque dice, bueno, pero es que eso me costó 200,000 pesos cuando esto era monte. Correcto. Y ahora la estoy vendiendo en 10 millones de pesos. Entonces la ganancia de capital. Sí. Ese es uno de los puntos, ciertamente. En nuestra siguiente parte de nuestro programa vamos a tratar de dónde viene la ley 3026. También vamos a mirar cuáles son los sectores que están más impactados, pero también cómo aporta al déficit fiscal o cómo mejora el déficit fiscal, tanto al crecimiento económico, también a la tasa de cambio de inflación. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Volvemos.
Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación, y en cada lugar, y en cada esquina, y en cada podio, llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Estamos tratando en Tertulia Económica el tema de la Ley 3026, que prácticamente es la reforma fiscal del gobierno de Luis Abinader. Pero, director, ¿de dónde viene la reforma fiscal, esta Ley 3026? ¿Cuáles son sus antecedentes? Los antecedentes son amplios. Desde mediados de este siglo, se oye como largo, bueno, de los 2010, 2012, 2014, desde ahí se viene incrementando el déficit fiscal. Y las autoridades lo decían bien claro. Si no recaudamos más, vamos a seguir endeudándonos, y ese endeudamiento justamente es lo que complementa, lo que paga, lo que decía Idelcia hace un ratito, el gasto por encima del ingreso. Porque ¿de dónde salen los ingresos de un gobierno? O vía impuestos o vía endeudamiento. Exacto. Correcto. Pero el gobierno ya... no es ingreso. El gobierno... Es pasivo. El gobierno, es un pasivo, correcto. El gobierno ya se ha endeudado porque ha hecho 2 emisiones de bonos soberanos por más o menos 3.000 millones de dólares, sí. Y estamos pagando aproximadamente 20.000 millones de pesos. Sí, pero, sí. El endeudamiento te lleva a buscar recursos porque no es parte, no es parte de dónde viene esta ley. Pero es de que lo que la te genera el déficit fiscal. Claro, y es la dinámica, porque si vemos a lo histórico, el que tengamos un déficit fiscal compone diferentes cosas. No solamente es la deuda. Déficit fiscal es que nos gastamos más de lo que nos llega. Claro, y es que ¿cuál ha sido la dinámica para poder estructurar los gastos? Porque ahora mismo estamos con esta nueva ley y surge la pregunta, realmente, ¿esto va a responder a cerrar el déficit fiscal? Y podemos recuperar, podemos tener muchos mayores ingresos a través de impuestos, pero también tenemos que cuidar nuestros gastos. No. Yo estoy de acuerdo con su no. Exacto, porque mira el nombre que yo lo critico. El crisis, anticrisis. Porque lo que sucede es, déjame decírtelo como sería por allá por San Cristóbal. El colmado de la esquina me despacha hasta que llegue la quincena. Háblalo llano así. Sí. Me despacha. Pero él sabe que yo gano 30,000 pesos. Y de esos 30,000 pesos, la quincena me dan 10,000 limpios. Entonces el colmado me despacha no más de 10,000 pesos porque sabe que no se lo voy a poder pagar en la quincena. Entonces, ¿qué hago yo? Voy al colmado del frente porque tengo necesidades adicionales a los 10,000 pesos. Busco otra fuente de financiamiento y me endeudo por allí. Eso es la guerra, ese otro colmado. Eso es lo de anticrisis. Lo que quiere decir, tengo un déficit de 50,000
millones de pesos y si no busco recursos adicionales, se va a doblar ese déficit. Entonces, es para mantener mi déficit, licenciada. No es para cerrarlo, es para mantener. No es para no adquirir, para no comprar más déficit. No, y les voy a poner una cifra. En mayo, el déficit fiscal fue redondeado 30 mil millones de pesos. Sí, anda 28. Que fue más o menos 130 mil de gasto y 100 mil de atención a la deuda. De ingreso. No, de ingreso. Eso me da 30 mil. Ok, de la déficit. diferencia, ok. ¿Sí? Sin embargo, de esos 30 mil, redondeado también, 20 mil es el servicio de la deuda. Es decir, y el servicio de la deuda En tiene la empresa serían gastos financieros. gastos Los financieros, gastos financieros, correcto. que esos gastos financieros, o sea, esos 30 mil o 40 mil millones que va a recaudar el gobierno por vía la ley 3026, pues realmente no van a cubrir ese déficit fiscal. Es de sostenibilidad, es de que podamos. Y aquí hay algo importante, por eso es que el fisco va a cobrar, va a ingresar más de los 40 o 50 mil millones. Se espera Claro. más de 50 mil millones. Si tú no aplicas la ley y pones a correr la facturación electrónica, eso solo se paga. Eso solo te aporta los recursos. ¿Por qué? Porque el Estado es uno de los principales clientes del sector privado. Y el Estado dice, para yo poderte comprar, tú tienes que darme una factura con crédito, con factura electrónica fiscal. Correcto. Entonces, si tú no estás inscrito, aunque sea en el facturador electrónico gratuito de la DGI, tú no vas a poder hacer negocios. Te van a obligar, te están trayendo, te han tirado el anzuelo para que tú piques y te inscribas. Entonces, eso va a hacer que el que estaba haciendo la empanada allí en la esquina, para el director, se inscribe en el régimen simplificado de tributación. Se tiene que escribir y ya está pagando. Porque eso es lo que se busca. Dinero. Correcto. Tendencia, y además de la cultura de cumplimiento que el país la está desarrollando. Correcto, porque ciertamente las iniciativas que han venido implementándose y han venido como la de la facturación electrónica, pues busca precisamente transparentar y mover hacia hacia lo regular todos estos sectores o economías informales, y que de alguna manera a través de la facturación electrónica pues va a dejar rastro. Te voy a vender esta plaza, pero me va a generar una ganancia de capital muy alta. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a vender la mitad de la plaza o vamos a reconsiderar el precio. Busquemos una forma de hacer evasión, no elusión, en ese caso evasión. Entonces cuando te dicen, bueno, las personas físicas pueden transferir, en lugar de pagando un 25% de ganancia de capital, que lo hagan pagando un 10%. Ese 10% es la tasa soñada por la población. Porque la gente dice, es que me cobran demasiado. Si fuera un 10 yo lo pago. Fuera un 27 yo no lo pago. Entonces la expectativa ha sido bajar la tasa para atraer gente. Yo no sé si después que yo baje la tasa tendré la oportunidad de volverla a subir, pero ya te tengo capturado. Claro. Y ese es uno de los puntos o de los artículos como ganadores o que se ven como positivos dentro de la reforma, que es apoyar el sector inmobiliario y al mismo tiempo el sector construcción, de inversión, tanto para persona jurídica como para persona física. Ese es el sentido de la parte impositiva, bajar de un 25 a un 10. Sin embargo, volvemos con el punto. Esto apoya la parte del sector inmobiliario, pero ¿cómo se traduce esto hacia los diferentes sectores? ¿Cómo lo traducimos? Sí, aquí me gustaría que, si están de acuerdo, la ley tiene tres pilares importantes. Uno que le han llamado crecimiento, ¿sí? Otro que le han llamado simplificación fiscal, y otro que le han llamado mitigación del impacto de la crisis internacional. ¿Cuáles serían esas articulados dentro de la ley 3026
que, por ejemplo, irían enfocados al crecimiento económico. Yo les voy a decir uno y que creo que podría ser. La ley habla de que se va a, ya las microempresas no van a pagar el anticipo del impuesto sobre la renta. No es que no lo vayan a pagar, o sea, no es que no vayan a pagar el impuesto, no van a pagar el anticipo, pero porque yo veo que de pronto sí puede ser crecimiento económico desde el punto de vista de que mejora la liquidez de las microempresas. Las microempresas son aproximadamente el 70 o 80% de aquellas que colocan la carga laboral, es decir, la empleabilidad en la República Dominicana. Es decir, que posiblemente va a ayudar al motor porque van a poder comprar materia prima aprovechando de pronto descuentos, van a poder pagarle a sus proveedores, van a tener como pagar a sus empleados, van a tener capital de trabajo. Entonces, posiblemente eso pudiera ser algo de crecimiento. No sé si ustedes tengan algo que también pueda considerarse de crecimiento, ¿sí? El sector agropecuario, por ejemplo, ¿sí? En el sector agropecuario también hay unas medidas que hay una exención de impuestos, ¿sí? Y también la exención del impuesto a los activos. El sector agropecuario, pues es un sector importantísimo en la República Dominicana, ¿sí? Porque la República Dominicana de por sí es también un consumidor importante de productos agrícolas, exporta también productos agrícolas, es un generador de divisas, ¿sí? Sí, quizás uno de los junto a estos, de los principales factores desarrollistas que pudiera tener la ley, es que pudiera establecer seguridad jurídica para el ejercicio del comercio en República Dominicana. Falta tocar las leyes de incentivos fiscales, las de exenciones, pero en cierto modo la ley 3026 está procurando oficializar, formalizar lo que es la discrecionalidad de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. En varios aspectos de que tengo una deuda, ¿cómo procedo con ella? Yo soy amigo de fulano, que fulano puede ayudarme. La seguridad jurídica que está basada en la equidad. Y es que dentro de todo esto y mirando los tres pilares que mencionó Álvaro, realmente volcándonos a cuáles serían como los beneficios esperados con esta ley, más allá de la recaudación o de cerrar o trabajar, ¿verdad?, para ese déficit de 50,000 millones, que esa es como la cifra que se ha estado ventilando, comunicando. Yo diría que siempre volver hacia reducir tanto el déficit fiscal, pero también cómo se van a mantener esos subsidios que se han venido implementando en los últimos años y que la brisita navideña, claro, los diferentes mamá, que era lo de la madre, los diferentes subsidios, el cariñito de la madre. Claro, o sea, cómo se va a mantener también estos subsidios y al mismo tiempo implementar una política o una ley que busca recaudación. Pero el aumento y la indexación que está establecida en la ley, el aumento de la exención contributiva a personas físicas, déjame no decir exención contributiva, del impuesto que pagan, a partir del punto donde pagan impuestos las personas físicas. Correcto. Eso representa un aumento salarial porque lo que te descontaban ahora va a tu billetera. Ese es otro de los puntos positivos, sí. Pero quiero decir que si a ti te daban 1,500 pesos por el hecho de haber concebido, entonces te están dando ahora alrededor de 5,000, y no importa que no haya concebido o que ya no quiera concebir más o que no te llamen mamá. Esa déficit fiscal que estábamos hablando y también creería que Idelcy hablaba de los subsidios
que está dando el gobierno. ¿Y de dónde venían esos subsidios primordialmente? Venían de que el gobierno había hecho un presupuesto nacional con una base de tasa de cambio de $65 pesos por dólar. El impacto que tuvo la guerra, pues fue que subió a 100 y un poquito más de 100, ¿sí? Y eso, el mismo ministro estaba diciendo que ya no se podía seguir haciendo esas contribuciones. Correcto. ¿Sí? Porque ya se había, digamos, acabado el ahorro, llamémoslo de alguna manera. Pero también habíamos dicho que el gobierno de los Estados Unidos y el Irán ya firmaron un acuerdo que eso ya tuvo un impacto importante. Inmediatamente se supo, bajó aproximadamente 20% la tasa de cambio. Sí, de ahí que alguien titulara dólar estable por debajo de 60, barril de petróleo a 87. ¿Y ahora qué? Bueno, ese es uno de los temas que en nuestra próxima sesión vamos a tratar. Ya volvemos. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Seguimos con la ley 3026, hemos ya hecho un análisis, el tiempo no nos ayuda, pero vamos ahora, si mis compañeros están de acuerdo, a mirar cuál es el impacto, ya no desde el punto de vista al interior de la República Dominicana, sino cuál es el efecto que pudiera tener a nivel internacional el hecho de que se haya aprobado una ley que sería reforma fiscal. Idelcy, ¿cuál cree que...? Creo que de primera mano nos pone en una perspectiva positiva en la que estamos dando el pie al frente, estamos tomando iniciativas de atender antes de que se convierta en un problema mayor ciertos aspectos económicos. Nos vemos como una República Dominicana en la que se puede invertir porque se están considerando, se está viendo y protegiendo la inversión de alguna manera. Ciertamente, dentro de la dinámica entre la guerra y los diferentes temas que tenemos a nivel mundial, República Dominicana se mantiene aún como resiliente y atendiendo ciertamente los puntos económicos claves que se buscan. Yo entiendo que sí, que la mirada hacia nosotros continúa positiva a nivel de inversiones y esto lo vemos en cómo se redactaron y cómo algunos artículos de la ley que hacen ciertamente aspectos positivos para mantener la inversión. Hace una semana nosotros hablábamos de que había un proyecto de ley. Hoy hay una ley. Correcto. Hace una semana hablábamos de que el ministro se había reunido o se estaba reuniendo con el Fondo Monetario Internacional y ya hoy ese mensaje de estabilidad ya está, estimado Hermógenes. Correcto. Sí.
Cuando se emitió el Código Tributario en el año 92, no existían esto de las redes sociales, ni cosas de esto, ni siquiera el home office, el trabajo desde el hogar, el trabajo a distancia. Entonces, a nivel internacional, que es su tema, esta ley, la nueva ley para la fiscalidad dominicana 3026, es muy clara cuando establece la territorialidad del impuesto. Había personas que decían, bueno, yo estoy en Santo Domingo, yo trabajo en República Dominicana, trabajo para una empresa norteamericana y esa empresa norteamericana me deposita en una cuenta de un banco norteamericano y yo lo que hago es transferir de allá para acá. Entonces yo no estoy emitiendo comprobantes fiscales porque para un mercado internacional el comprobante fiscal no es necesario. Y no estoy cargando ITEVI, no estoy contribuyendo al fisco. Ahora la ley lo establece. Cualquiera que quiera venir a dar débitos desde acá, porque hay una red de empresas extranjeras, incluyendo Puerto Rico, que su mano de obra la contratan en Dominicana, pero Dominicana ni sabe dónde queda Puerto Rico, lo señalan para el oeste y está hacia el este. Entonces, queda regulado que si usted está consumiendo la energía eléctrica y si usted está disfrutando del subsidio eléctrico y del subsidio a los combustibles en República Dominicana, tiene que cargar con la parte... Entonces debe tributar. Si usted está haciendo hoyos en la calle cada vez que transita porque los vehículos que deterioran, entonces usted debe contribuir. Eso es un aspecto en la fiscalidad. Y lo último es un posible vacío que había, una incongruencia, una falta de legislación, porque la ley surgió, la 1192 en aquellos tiempos, y sí, ya yo lo vi, director, y es el caso de el gravamen a las plataformas, a los servicios tecnológicos, que entonces ahora tiene su 27%. Se nos han quedado muchos temas entre el tintero. Este no es el único programa. Pero, por ejemplo, hubiera sido bueno hablar de la simplificación fiscal. O de los tickets aéreos. O de los tickets aéreos, que... Hay mucha tela todavía que cortar. Régimen simplificado de tributación que tiene nuevas tasas. Desde mi punto de vista, por ejemplo, en tema de simplificación fiscal, la ley 3026 se quedó muy corta, ¿sí? Pero ya el director nos está diciendo que no tenemos tiempo, o sea que quiere decir que en el próximo programa tenemos mucho más de la ley 3026 y muchos otros temas importantes que queremos hablar con ustedes en esta tertulia económica. Esperamos verlos en un siguiente programa. Hasta luego.